Buenos días, les habla Tomás Barnaghi. Este va a ser el teórico sobre Marx. Esto es Marx 1. Vamos a hablar de Marx y el marxismo y la crítica de la filosofía y antropología marxista. Marx 1818-1883. Bueno, les recomendé ya en el Facebook y vean la figura del Facebook, que es lo que vamos a explicar brevemente ahora. Les recomendé que vean la película El joven Marx, una excelente película. Marx, bueno, fue un gran filósofo. El problema con el pensamiento de Marx es la amplitud de su pensamiento, que ha dado lugar a un montón de interpretaciones. Nosotros en esta materia vamos a analizar solamente su teoría del Estado, en cuenta que se nos presentan unas cuantas dificultades, no solamente por los textos o ideas de Marx, sino por una serie de malentendidos en cuanto al término marxismo se refiere. Cuando hablamos del pensamiento de Marx y Engels, obviamente hablamos de pensamiento marxiano. Cuando hablamos de sus interpretaciones, hablamos de marxismo. Por eso marxismo tiene múltiples significados. Y obviamente cuando hablamos de pensamiento marxiano, que se refiere al pensamiento de Marx, pese a que se ha intentado realizar una periodización entre un joven Marx, más filósofo, más demócrata, más abierto, y un Marx adulto, más economicista, más positivista, más dogmático, y además, bueno, críticas hacia el pensamiento de Engels, que sobrevivió a Marx unos cuantos años más y añadió algunos conceptos que para algunos son quizás demasiado dogmáticos también. Engels, gran amigo de Marx, 1820-1895, y del término marxismo tengamos presente que la Unión Soviética se apropió de este término y pretendieron ser ellos los únicos intérpretes y exégetas de Marx, reelaborando sus ideas originales, para muchos obviamente desvirtuándolas, a través de los aportes de Plejánov, Lenin, Stalin y otros. Aquí podríamos hablar entonces, pueden verlo ustedes en la gran rama de marxismo soviético. Existe también un marxismo anti-estalinista, de acuerdo a la interpretación de Trotsky y sus seguidores. Hay una variante china del marxismo soviético realizada por Mao Zedong y hasta un marxismo occidental que desplazó el acento puesto en la economía política y el Estado hacia el arte, la cultura y la filosofía. De todas maneras, el término marxismo era desconocido en vida de Marx y el mismo Marx habría afirmado: todo lo que sé es que no soy marxista. Hay otras dificultades con la interpretación del pensamiento de Marx que tienen que ver con las relaciones que tiene con la política militante hoy en día y las diferentes y contradictorias interpretaciones de sus textos. Recordemos que Shakespeare decía: el demonio puede citar a las escrituras para sus propósitos. Y el hecho de que Marx fuese ignorado, este es otro gran problema, fue ignorado durante mucho tiempo en los claustros universitarios occidentales, y además el desconocimiento de algunas de sus obras, por los principales, por Lenin, por ejemplo, que fueron recién traducidas y publicadas en la década de 1930. No vamos a hacer un listado de las obras, pero traducidas al castellano recién en la década del 40, del 50 y de los manuscritos en la década del 60. Vamos a ver la crítica de la filosofía. Vimos que Hegel afirmaba, en su filosofía del derecho, que la propiedad es la manifestación exterior de la persona libre. Y aquí surge un hecho irracional, una contradicción que el sistema hegeliano deja subsistir, porque el proletariado, afirma Marx, es una clase totalmente desposeída, carece de propiedad, y por lo tanto, siguiendo a Hegel, no sería ni libre ni persona. Hegel también había enseñado que el hombre es hombre gracias al espíritu, esto es, mediante el ejercicio de las actividades espirituales, como el arte, la religión y la filosofía, donde se encontraría la forma más perfecta de vida humana. Pero el proletariado está separado de esa esencia, por la sencilla razón de que las condiciones de su existencia no le permiten ocuparse ni del arte ni de la filosofía, pues está agobiado por su trabajo, por sus necesidades puramente animales que a duras penas logra calmar. El proletario carece entonces de la posibilidad de acceder a la cultura, a la forma de vida propiamente humana. El proletario es un hombre que no puede realizarse como hombre. Escribe Marx en sus manuscritos económicos filosóficos, cito:
De esto resulta que el hombre, el obrero, solo se siente obrando libremente en sus funciones animales, en el comer, beber y engendrar, y todo lo más en aquello que toca a la habitación y al atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente solo como animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal. Entonces, la existencia del proletariado demuestra que la razón hegeliana no está realizada en la realidad. Por lo tanto, de lo que se trata, según Marx, es de llevar a cabo la coincidencia entre los hechos y la razón, pero no en el plano abstracto del pensamiento, no en el plano meramente especulativo, sino en el plano social y político. Y tal tarea no puede cumplirse solo teóricamente, mediante la filosofía, como pretendía Hegel, sino que ha de consistir en la tarea de la praxis sociopolítica y, en definitiva, revolucionaria. Este es el sentido de la famosa tesis 11 de las llamadas tesis sobre Feuerbach. Cito: los filósofos hasta ahora se han limitado a interpretar al mundo de diversas maneras. De lo que se trata ahora es de transformarlo. En otras palabras, no hay que filosofar, sino modificar al mundo, y en este sentido Marx niega la filosofía como pura teoría y pretende reemplazarla por la praxis. Porque la filosofía es pura teoría, y la teoría deja las cosas tal como están, y la teoría en su forma más perfecta, Hegel, ha declarado que todo lo real es racional, a pesar de que un aspecto muy importante de la realidad, el proletariado, está excluido de la racionalidad. Por todo ello es que hay que reemplazar la teoría por la praxis. La solución de los problemas del hombre solo se alcanzará mediante la praxis revolucionaria. Entramos ahora en la antropología marxiana. Lo que es el hombre no puede determinarse a partir del espíritu o la idea, sino a partir del hombre mismo, de lo que éste es concretamente, y el hombre del que debe hablarse es, cito, en los manuscritos, el hombre real, corpóreo, en pie sobre la tierra firme. El pensamiento moderno había buscado la esencia del hombre de manera puramente interior al individuo, definiéndolo en función de la autoconciencia, llegando a una determinación válida para todo tiempo y lugar y por ende abstracta. Por eso afirma Marx en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, cito, el hombre no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo. El hombre es el mundo del hombre, Estado, sociedad. En lugar de buscar la esencia del hombre en su interior, Marx lo busca en las relaciones exteriores que cada hombre mantiene con la naturaleza y con los otros hombres en el conjunto de sus relaciones sociales. Cito, tesis sobre Feuerbach. La esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en realidad el conjunto de las relaciones sociales. Y Marx no piensa estas relaciones y esa sociedad como algo dado y estático, que fuera objeto de la pura contemplación, de la teoría, sino como realizaciones del hombre mismo, como creaciones suyas e históricamente cambiantes, de tal manera que se da un juego recíproco entre el individuo y en la sociedad, en el que ambos se constituyen. En otras palabras, Marx concibe al hombre como al ente que se produce a sí mismo, y el acto autogenerador del hombre es el trabajo. Entonces, vemos así que Marx se coloca en una radical oposición a casi toda la tradición occidental, desde Aristóteles, que había visto la esencia del hombre en la razón, hasta Hegel. Y entramos en el tema del trabajo. Es muy cierto que Hegel había entrevisto la importancia del trabajo, y en ello justamente reside lo grandioso de su fenomenología del espíritu. Pero Hegel solo tuvo cuenta el aspecto espiritual, abstracto del trabajo. Por el contrario, para Marx, el trabajo es una relación real del hombre con las cosas mismas, con la naturaleza y con los demás hombres Es una praxis histórico-social. Cito de la ideología alemana. El hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, a producir. El trabajo, fin de la cita, entonces constituye la esencia del hombre, el modo como éste concretamente es, el medio para su realización y para el desarrollo completo de sus posibilidades, para su satisfacción y para su felicidad. Producir deriva de pro, el acto de poner algo de manifiesto, de exteriorizarlo, y ducere, que es llevar o conducir, significa la acción mediante la
cual el hombre hace algo sacándolo de sí y poniéndolo fuera de sí en la naturaleza. El trabajo es la traducción en realidad objetiva de lo que por lo pronto es solo una representación. Por ejemplo, el carpintero va a fabricar una mesa, pero primero tiene una idea o representación de lo que va a hacer y va a necesitar de un material donde esa idea se objetive, la madera. El trabajo consiste en transformar la madera hasta convertirla en una mesa. Es cierto que el animal también, entre comillas, trabaja, pero el trabajo humano va acompañado de conciencia. Es un trabajo social y se realiza en un proceso histórico. Por eso afirma Marx en El Capital. Pero lo que de antemano distingue al peor arquitecto de la mejor abeja es que aquel ha construido las células en la cabeza antes de construirla en la cera. La diferencia entre el trabajo humano y el trabajo animal consiste entonces en que el primero está precedido o dirigido por una idea o representación que en el fondo es la conciencia. El proceso de autoproducción del hombre mediante el trabajo es así un proceso dialéctico, es un salir de sí del hombre, una exteriorización suya en la naturaleza. Esto es, el trabajo significa una humanización de la naturaleza, porque en ella el hombre va dejando su huella, su impronta, sus ideas, en definitiva, su propia esencia. Y ello revierte sobre el hombre, hay como un regreso sobre sí mismo a través de la naturaleza, y porque la transformación introducida en la naturaleza lleva consigo la transformación de las condiciones de vida humana. En el trabajo, el hombre es hombre porque en el trabajo se afirma o acredita como lo que es según su esencia. En el trabajo, y no en el medio abstracto de la conciencia, muestra su ser. Ahora bien, el trabajo verdadero para Marx no puede reducirse a la mera actividad económica, a un simple medio para mantener la vida orgánica, sino que es, por el contrario, en su forma plena, actividad libre y consciente. Pero si el trabajo se rebaja a mero medio de vida, la esencia del hombre se invierte y el hombre se aliena.